poner este tiempo en manos de Dios, ¿les parece? Le damos infinitas gracias a mi Dios amado por esta oportunidad de otro viernes más estar reunidas aquí en su nombre. Te invitamos, Señor Espíritu Santo de Dios, que tú seas nuestro invitado de honor, que tú seas nuestro invitado especial. Pon las palabras adecuadas en mi boca, Señor, para que únicamente hablemos lo que tú deseas, Señor. Quita de mí, Señor, cualquier interferencia personal, Señor, para que nos quede claro, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotras. Te damos infinitas gracias por todas tus bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo. Bendícelo, Señor, condúcelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, bueno, pues vamos al verso clave del día de hoy. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Y dice así. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense nada más que estamos en una serie que me decían, es que una clase únicamente para el reino es muy poco. Y efectivamente ya llevamos cuántas clases del reino, ¿no? Hablando del reino de Dios primero, luego hablamos del rey del reino, luego hablamos de la ley real, la ley del amor, que seguíamos hablando del reino, hablamos del amor al enemigo conforme al reino de Dios, hablamos ahora del evangelio del reino y sus enemigos. Entonces, miren nada más qué amplio es todo esto, pero también merecía cada uno de estos temas un espacio particular para que pudiéramos ahondar muchísimo. El tema de hoy es el evangelio del reino y sus enemigos. ¿Cuál es el objetivo de la lección? Es comprender el mensaje y dos de los enemigos más importantes que tenemos en el reino para vivirlo y para compartirlo en libertad. El evangelio predicado por el Señor Jesús, sus discípulos y por el apóstol Pablo es uno, es el mismo, estamos hablando del mismo evangelio. El evangelio es mucho más que buenos consejos, o sea, vamos más allá de eso. Es mucho más que una buena moral o unas buenas costumbres. Son las buenas noticias de parte de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos del evangelio, estamos hablando de las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas noticias acerca del Rey Jesús, de su salvación por la humanidad, de su gobierno sobre sus súbditos. Es un mensaje que transforma vidas y que sigue extendiéndose en la tierra. Jesucristo es y será el Rey de todo el universo. Daniel 6:26. Punto número 1. Vámonos al punto número 1. Vamos a tocar el evangelio del reino. El evangelio del reino es el evangelio de la gloria del Padre y de Cristo, que tiene el poder para liberarnos de los actos corruptos, de la justicia propia y del pecado de la carne. Para nosotros poder salir de todo lo que nos tiene atados, porque realmente nosotros estamos atados porque hemos nacido y hemos crecido y nos hemos desarrollado con el pecado original de nuestros primeros padres, y luego con los pecados de cada una de las generaciones de donde nosotros provenimos, ¿no? Imagínense nada más qué revoltura traemos nosotros de pecado. Y entonces la única forma de salir de toda esa contaminación que traemos es a través del evangelio del reino, ¿no? Entonces, entre más nos sea revelado el evangelio del amor del Padre y de Cristo, vamos a ser menos criticones, menos legalistas, porque desafortunadamente esto es algo muy, muy duro que se ve dentro de la iglesia o el gremio cristiano, que muchas veces cuando conocemos la palabra le queremos aplicar y señalar a todo el mundo la palabra de Dios y entonces nos volvemos legalistas, a veces nos volvemos muy duros, implacables, ¿no? Nos volvemos egoístas. Y seremos así con toda la gente, o sea, porque eso lo tenemos muy arraigado. Entonces vamos a orar entre nosotros. Tere, ¿estás por ahí?
para que me apoyes, amor. Te voy a pedir que me apoyes con varios versículos ahorita. Efesios 3, 14 al 21, por ejemplo. Efesios 3, 14 al 21. Este pasaje lo vamos a utilizar nosotros para que lo oremos, ¿me entienden? O sea, nosotros cuando veamos este pasaje es una forma de salir de ese legalismo, de esa dureza, de ese egoísmo que por naturaleza tenemos. ¿Lo tienes? Ya. Dice adelante. La palabra del Señor, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padrísimo, muchísimas gracias, Tere. Este pasaje es para apoyarnos en oración. Entre más cerca estamos nosotros de Jesucristo y sus enseñanzas, vamos a caminar y vamos a desear ser como Él. Vamos a tratar de imitarlo, vamos a ser verdaderamente sus discípulos, sus seguidores. Y algunas de las realidades del reino de Dios son las siguientes. Punto número 1. Soy salvo y soy un discípulo de Jesucristo. Primero obtenemos la salvación, ¿no? O sea, cuando nosotros nos arrepentimos de todos los pecados y en ese momento nos volvemos discípulos, que significa seguidores de Cristo, ¿no? Y entonces el Evangelio del Reino une el mensaje de la salvación con el llamado a ser discípulo de Jesucristo. Ser un discípulo no es algo opcional, porque Él nos llamó para seguirlo. Punto número 2. Soy hija de Dios y esclavo por amor. O sea, cuando nosotros decidimos, ¿no?, seguir a Jesucristo, es porque nosotros lo deseamos y entonces nos sometemos en esclavitud, pero por amor, no por violencia, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de esclavitud, hablamos de sometimiento en el mundo terrenal, pero aquí estamos hablando de algo voluntario, ¿no? Dios Padre me ha hecho su hija para amarle con todo mi ser. O sea, yo le voy a corresponder a ese amor, a esa entrega, a ese sacrificio, pero con todo mi ser. El señorío de Cristo sobre mi vida es voluntad tuya, ¿no? He decidido decirle libremente, Señor, yo me someto a ti por amor a ti, porque yo te amo. El punto número 3, su señorío me santifica y me transforma. Y ahí empieza cuando tú entregas tu vida a Jesús y cuando tú decides entregarle realmente todo tu ser, el señorío te empieza a santificar y entonces empiezas a entrar a una transformación en todo tu ser y te vas dando cuenta que muchas cosas que tú hacías en tu carne ya no las haces, ¿no? Y ya no las haces porque ya Cristo vive en ti. Entonces, cuando tú estás llena del amor de Dios, muchas de las cosas que tú normalmente hacías, pues ya no las vas a hacer, porque vas a reconocer a Jesús como tu Señor y vas a decidir obedecerle siempre por medio de su palabra, por medio de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se va a encargar de encaminarte a una vida recta y a una vida fructífera. Y su señorío y su santificación son inseparables. Vamos a ver qué dice Primera de Juan 2, 4, 6, que dice así. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, chequen este pasaje que es muy claro. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente
el amor de Dios se ha perfeccionado. O sea, que para que nosotros guardemos, o sea, ser perfeccionados en el amor de Dios, tenemos que guardar la palabra. Y guardar la palabra no quiere decir que la escondas. A ver, yo tengo la palabra de Dios y la tengo ahí almacenada en un anaquel. No, no se trata de eso. Es guardarla en tu corazón y que se haga carne en tu vida. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. O sea, que tenemos como imagen, como ejemplo a Jesucristo y tenemos que tratar de imitarlo como Jesús anduvo. Entonces, el siguiente punto es, soy su embajador. O sea, tú y yo, cuando aceptamos a Cristo y aceptamos vivir en su reino, nos convertimos como embajadores de Él. El evangelio del reino es poder de Dios para salvación porque cambia la naturaleza y el destino eterno de todo aquel que cree. Y entonces nos volvemos ungidos. Haz de cuenta como que su presencia está en nosotros y vamos a ser enviados para predicar. Y entonces cuando nosotros hablamos a las personas para compartirles de la palabra, nos vamos dando cuenta de que muchas de las cosas que salen de nuestra boca no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Y entonces eso es maravilloso porque nos vamos dando cuenta de que verdaderamente somos sus embajadores. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Imagínate tú, nosotros tenemos que llevar esta palabra a las personas que no conocen de Cristo, ¿no? Y entonces nos volvemos nosotros sus embajadores. Y entonces la súplica que podría venir de parte de Dios, nosotros la expresamos a la gente para pedirle que se reconcilien con Dios. Este es el punto número 1. Ahora, vamos a entrar al punto número 2. Esto es importantísimo que lo tengamos claro porque son los enemigos del Evangelio de Jesucristo. ¿Quiénes son esos enemigos? Vamos a ver Gálatas 1, del 6 al 7. Vamos a ver Gálatas 1 del 6. Está poderoso este tema. Me voy un poquito rápido porque son muchos pasajes, pero Gálatas 1 del 6 al 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí hay que tener mucho cuidado con a quién escuchamos que prediquen la palabra. Tenemos que tener mucho cuidado a quién oímos y que realmente el mensaje que nosotros obtengamos sea apegado a la palabra de Dios, porque hay muchas personas que dicen que predican la palabra y la distorsionan a su conveniencia. Entonces, estudiando el contexto de la carta, vemos que en el capítulo 2, Pablo denuncia a ciertos hermanos que querían judaizar, ¿se acuerdan de eso? A estos creyentes sinceros y volverlos a la esclavitud de la ley. O sea, que entonces el Evangelio de la Gracia, recuérdate que cuando Pablo ya empezó a compartir la palabra de Dios, ya Jesús ya había venido a la tierra. Y entonces, si estás hablando de la ley nuevamente, entonces quiere decir como que si Jesucristo no vino a nada, ¿me entiendes? Y entonces se empieza a someter a las personas nuevamente a la esclavitud de la ley, robándoles la libertad del Evangelio de la Gracia. Eso está en Gálatas 2, del 4 al 5. Entonces, esto es muy importante que nosotros seamos muy delicadas en ese sentido de saber a quién vas a escuchar que predique la palabra y que verdaderamente sea apegado al contexto bíblico. Y cuando tú no entiendas un pasaje, pídele al Espíritu Santo que te dé la revelación para que te quede claro y que no te dejes llevar, ¿me entiendes? O sea, que realmente esto lo tomes tú como un fundamento y decir, ¿sabes qué? Voy a profundizar y que Dios me revele. Hay dos grandes enemigos del Evangelio.
y vamos a desglosarlos aquí. La palabra declara que somos hechos justos ante Dios por su gracia, o sea, tú y yo somos justificados no por méritos propios, no por lo que tú hayas hecho, no por las obras que tú hiciste, es que yo soy muy buena, es que yo hice esto, yo hice aquello, eso no cuenta. O sea, realmente nosotros tenemos la salvación porque Jesucristo nos amó tanto que entregó su vida a cambio de la nuestra. Y esto se llama gracia. Gracia es un favor inmerecido que tú y yo no lo merecemos y que Él quiso hacerlo por nosotros, ¿sí? Es cuando creemos en la obra redentora del Señor Jesucristo, que es cuando quedamos reconciliados y en paz con el Creador. O sea, los lazos rotos que teníamos con Dios Padre son restituidos a través de la muerte de Jesús. Eso está en Romanos 5:1 y en Efesios 2 del 8 al 9. Pero hay dos grandes enemigos del Evangelio de la gracia, ¿me entiendes? Que son el legalismo y el libertinaje. Y vamos a ahondar un poquito sobre estos dos, porque son las posturas que nos sacan de la comprensión correcta y equilibrada del mensaje del Señor. Inciso A. Vamos a hablar ahorita del extremo del legalismo. Y nosotros como creyentes en Cristo, de verdad, muchas veces los cristianos caemos en el legalismo. Y el legalismo es un enemigo del Evangelio. Entonces no podemos estar checando qué hizo el otro, qué hizo mal, qué hizo bien. O sea, ¿sabes qué? Ve tu corazón y en lo que puedas ayudar, en lo que puedas orientar, hazlo en el amor de Cristo, apapachando a sus hijos, porque Dios te está viendo siempre. Este término no aparece en la Biblia, el legalismo, pero describe una postura doctrinal que enfatiza el cumplimiento de las leyes y las reglas para obtener la salvación y el crecimiento espiritual. Y un término similar al legalismo, ¿sabes qué es? Religiosidad. Caer en la religiosidad, que es el intento del ser humano por comprar el favor de Dios a través de cumplir mandamientos y obras humanas. O sea, nosotros queremos cumplir, pero ¿sabes qué? Ya se comprobó que es imposible que nosotros pudiéramos cumplir todos los mandamientos que vienen en la ley de Dios. Por eso precisamente vino Jesús, porque dijo, no pueden. Entonces, como no pueden, yo voy al rescate y yo voy a ayudarlos. Esta postura es contraria al mensaje de la gracia, ya que coloca las obras por encima de la única obra redentora que vale para Dios, la del Señor Jesucristo. Nunca podremos salvarnos o nunca vamos a poder ser justos por nuestros propios esfuerzos. Génesis 11:4. Entonces, es en virtud de la vieja naturaleza humana que todo cristiano caemos en algún tipo de legalismo, nuestro viejo yo. O sea, nosotros cuando nos hemos reconciliado con Jesucristo, muchas veces no queremos soltar el viejo yo y sigues cargando y dices, ya soy nacida de nuevo, pero vienes cargando tu naturaleza pasada. Suelta eso. El viejo yo viene de un mundo donde todo lo ganábamos por el desempeño, o sea, por lo que tú hiciste, y donde pocas cosas son un regalo. Por eso, cuando tú estás en la iglesia, hay mucha gente que se acerca a los líderes, ¿no? Y quiere quedar bien con un líder, y quiere quedar bien y hacer cosas como para que la gente vea qué tan bueno eres y demás. O sea, esas cosas no sirven, ¿me explico? Porque todo es por gracia. Quizá hayamos creído que la salvación es por gracia, pero nuestra santificación es por esfuerzo personal y este es el error, poniéndonos encima un yugo que nos lleva a vivir una culpa, porque cuando nos damos cuenta que no podemos nosotros verdaderamente vivir la vida que pretendemos vivir en Cristo, entonces entra la culpa y esa culpa también vienes cargándola. Y eso no viene de Dios, eso viene del diablo, es el estorbo que está poniendo en los creyentes para no dejarlos ligeros, ¿me explico? O sintiéndonos que nunca hacemos lo suficiente para agradar a Dios, haces y entonces como que quieres que Dios lo note, pero no lo nota, ¿no? Según tú, entonces
no oras lo suficiente, no lees lo suficiente la Biblia, o sea, siempre te estás acusando, dices, es que yo no oro lo suficiente, es que yo no leo lo suficiente, es que yo no ayuno lo suficiente, y entonces empieza la culpa, la culpa, la culpa. Y todo esto es bueno que ores, sí, es bueno que leas, sí, es bueno que ayunes, sí, pero el punto de aquí es que lo vas a hacer por un acto de amor a Dios. ¿Me explico? No por una obligación a Dios, que eso es lo importante. Un espíritu legalista quiere mantenernos en culpa, pero ¿quién es el que te culpa? ¿Quién es el que siempre te está acusando? Pues el diablo. Tenemos que identificar de dónde proviene esa acusación. Y la condenación que Cristo vino a quitarnos con su muerte está en Romanos 8, del 1 al 2. O sea, Dios ya te quitó esa condenación. ¿Te pasa a veces que te vas sintiendo culpable? ¿Verdad que sí? A mí me ha pasado. Entonces, el legalismo o justicia propia puede llevarnos a jactarnos de lo bien que actuamos, a sentirnos superiores a los demás. Y esto es lo que hacen las obras, ¿no? Que tiendes a empezar a compararte y dices, híjole, es que, por ejemplo, Dulce hace unos videos increíbles. Cuando empezó no sabía hacer absolutamente nada, pero esa disposición y ese amor Dios le dio el crecimiento, pero yo podría hacerlo mejor que ella, y empiezas a comparar y empiezas a hacer estas cosas. Eso ya es algo que está fuera de lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra. Entonces, el legalismo o justicia propia puede llevarnos a jactarnos de lo bien que actuamos, a sentirnos superiores a los demás, o a no darnos cuenta del orgullo y de la autosuficiencia que siguen reinando en nosotros. ¿Qué es lo que no puede reinar en nosotros? El orgullo y que tú te sientas autosuficiente. ¿Sabes una cosa? Yo soy dependiente total y absolutamente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo no está en mí, yo no me atrevo ni siquiera a predicar. Yo no me atrevo a compartir la palabra. Yo no me atrevo, porque yo sé que en mis fuerzas estoy perdida. Entonces, no tengamos esa autosuficiencia, sino dependencia total del Espíritu Santo, porque eso nos va a cegar. El Señor quiere cambiarnos internamente. El Señor quiere adoptarnos la postura de humildad que se requiere para recibir su gracia continua. Santiago 4, 6 y Romanos 12, 3 te habla de eso. Pero en Mateo 23, 28, así como también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Y sabes una cosa, muchas veces, yo sobre todo cuando iniciaba en el Evangelio, yo me evalué en este sentido, y este pasaje me cayó como anillo al dedo, porque decía yo, es que ¿por qué quiero aparentar? ¿No? ¿Por qué quiero aparentar? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿No? A la verdad, entonces por fuera estaba yo muy bien, iba a la iglesia y servía y hacía y demás, y por dentro llegaba a mi casa y eran unos pleitos terribles, ¿me explico? Entonces había hipocresía, había iniquidad, y entonces de nada nos sirve a nosotros que toda la gente te santifique y que sienta, oye, Xiomara es un ser humano incomparable, qué bárbara, ¿qué gané con eso? ¿Me explico? O sea, me estoy mintiendo a mí misma. Entonces, los legalistas tienden a poner sus estándares en otras personas y son rápidos para juzgar las vidas de los demás. Así que cada vez que quieras hablar de alguien, muérdete la lengua. No lo hagas. Mateo 7, 3, 5. Como cumplen por su esfuerzo, ya sea para quedar bien o para recibir la recompensa de Dios, se autoesclavizan, o sea, se cansan y conforme a Gálatas 3, del 10 al 11, siguen bajo maldición. Cuando tu comportamiento es así, estás esclavo, ¿no? O sea, estás totalmente esclavizado, tienes que estar enfocado a los esfuerzos, y si los esfuerzos no te dieron, entonces viene o sea, tú mismo te sientes mal, te deprimes, te devalúas, ¿no? Eso es legalismo. Pero vamos a ver el otro punto importante también, que es el otro de los enemigos del reino, que es el extremo del libertinaje.
Dios nos llamó a ser libres, a ti y a mí. Dios quiere que tú y yo seamos libres. Pero otros cristianos se han ido al extremo de creer que la gracia les autoriza a vivir como quieren. Yo me acuerdo que a una familia que vive cerca de mi casa les compartí del Evangelio. La esposa aceptó a venir a los estudios de mi casa. Y le compartió al marido, pero el marido convenientemente decía, ¿sabes qué? O sea, se emborrachaba, cometía adulterio, engañaba a su esposa, hacía 1000 cosas. Y entonces, cuando alguien le decía, oye, pero pues ya conociste de Cristo, tú sabes que estás en pecado, no deberías de hacer estas cosas y todo, dicen, no, pues no que vivimos por la gracia, ¿no? Cuando yo acepté a Cristo, vivo por la gracia, y entonces ahora, pues dicen que los pecados que Él ya me perdonó fueron los pasados, los presentes y los futuros, a conveniencia, ¿no? ¿Crees que está bien eso? ¿Verdad que no? Entonces estas gentes se han ido al extremo de creer que la gracia les autoriza a vivir como quieren, es decir, sin el señorío de Cristo. O sea, nuestra vida tiene que ser vivida así, bajo el señorío de Cristo. Y entonces esta gente sigue en pecado sin importarles por qué, es decir, sin el señorío de Cristo. O sea, consideran que la gracia ya borró todos los pecados pasados, presentes, futuros, y que no importa lo que hagan, ya tienen su pase a la vida eterna. Imagínate tú esto. O sea, la gracia no es una licencia para pecar o para silenciar la conciencia. El pecado siempre daña a uno mismo y también daña a tu familia, daña a todas las personas que están a tu alrededor. Quizás sus efectos no surgen de inmediato, pero eventualmente cobran factura. Cuando los hijos, por ejemplo, van creciendo en un hogar contaminado, tarde que temprano les llega la factura, ¿no? Romanos 6:23. El pecado y el amor son lo opuesto. El amor siempre busca el beneficio de los demás. O sea, eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos el amor de Cristo en nuestras vidas, vamos a ver por el bien de los demás, no solo por nosotros. Incluso a expensas muchas veces de ti mismo. El pecado es egoísta por naturaleza y actúa a expensas de los otros. O sea, cuando tú le das rienda suelta al pecado, el pecado hace que todo justifiques y lo veas bien. Y de todo te vas a justificar porque tú no estás cometiendo ningún error. Romanos 6, del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y este es un verso clave para esto, ¿no? O sea, para el libertinaje. O sea, no vamos a poder seguir viviendo en el pecado si ya hemos muerto en él. ¿Cómo viviremos aún con él? Como vemos, ambos extremos son muy dañinos. El legalismo nos hace vivir en una justicia propia y el libertinaje nos lleva a continuar practicando los actos de la carne. O sea, ¿qué es lo que domina ahí? La carne. Y estos dos puntos nos van esclavizando y operan a veces juntos. O sea, muchas veces el legalismo y el libertinaje pueden operar juntos. Lucas 16:15 y Gálatas 5:4 y 19 al 21. El legalismo y el libertinaje reinventan el evangelio y hacen al Señor Jesús a su imagen, en lugar de hacernos a nosotros a la de Él. Entonces, los engaños de ambos casos se revisten con lenguajes religiosos. Así que ten temor cada vez que oigas a un religioso hablar, ¿me entiendes? O sea, cuando estés oyendo hablar a un religioso, di, ay Dios, ¿no? Creo que tengo que temer de aquí. Pueden llevarnos a la gente a abandonar a Dios. Estas posturas son incompatibles con el verdadero evangelio del reino. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, del 13 al 14. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos llamados.
solamente que no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Ya viste que el ingrediente importante de aquí es el amor, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer ninguna cosa arbitraria en su contra. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos muestre todo legalismo que haya en nuestras vidas y todo libertinaje que haya en nuestras vidas para que nos limpie. Pidámosle que nos alumbre para arrepentirnos y volver a la verdad y a la libertad del Evangelio de Jesucristo. Salmo 139, 23, 24. O sea, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que escudriñe nuestros corazones, que nos escudriñe y que nos revele si nosotros estamos en un acto de legalismo o si estamos viviendo algún acto de libertinaje, para que Él mismo nos limpie y no volvamos a caer en estos errores. ¿Cómo voy a activar esto? Para esto les voy a dejar de tarea, porque sé que ya les gustó la tarea, ¿o no? Si no, díganme, porque yo siempre les voy a dejar tarea. Que vamos a ver, la forma de activarnos es haciéndonos una autoevaluación, ¿sí o no? Entonces va a haber un cuestionario que les voy a poner en el chat. Ahorita se los leo, pero este cuestionario se los voy a poner en el chat también para que hagamos una reflexión profunda de los extremos a los que hemos desviado el Evangelio del Reino, cayendo muchas veces en legalismo, o a veces hemos caído en libertinaje, o a veces en las dos cosas, y vamos a volvernos al arrepentimiento de la palabra y a su verdad. La primera pregunta es, ¿crees tú que Dios te ama, pero que no le complaces? ¿Crees tú eso? ¿No estás seguro tú de tu salvación? ¿Sientes que no haces lo suficiente como para hacer feliz a Dios? ¿Dudas del amor de Dios y de su aceptación por ti como hijo? ¿Eres rápido o rápida para pensar lo peor de otros sin escucharlos? O sea, siempre cometemos como juicio. ¿Tiendes a considerar los pecados de otros como peores que los tuyos? O sea, ¿te comparas como para que también te justifiques? ¿Presumes de lo bien que cumples la palabra de Dios? O sea, que tú eres muy religiosa. ¿Vives una vida doble? Decir que no en lo privado y lo que muestras públicamente es otra cosa. ¿Vives cumpliendo reglas? O sea, así te sometes tu vida. ¿No te importa tanto tu relación con el Señor? ¿Tienes superior a los pecadores? ¿Ya no te juntas nunca con ellos? ¿Te sientes superior tú a cada uno de ellos? ¿Presumes tus buenas acciones? ¿Haces las cosas por deber? ¿El hacerlas por amor no importa? ¿Hablas de los pecados de otros sin discreción cuando alguien te confía algo? Y estas son las preguntas que nos van a llevar a una activación, porque ¿sabes qué? Te vas a evaluar. Y al evaluarte te vas a dar cuenta de cuáles son las fallas por las que tú estás pasando y que tenemos que modificar. ¿Les parece si oramos? Hoy, Señor, vamos a orar en acuerdo, mis hermanas, mis hermanos y yo. Y te pido, Dios, que quites de cada uno de nosotros toda cautividad, toda opresión, toda aflicción, todo temor, afanes, todo freno que no nos permite, Señor, avanzar. Muéstranos, Señor, cuáles son nuestras fallas. Muéstranos, amado Dios, que tú sigues reinando, Señor, en tu trono. Has dicho, Señor, en tu palabra en el Salmo 94:14, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Xiomara, pon tu nombre. No te dejaré ni te abandonaré. Y yo hoy me apropio de esta palabra, Señor, y la hago mía.
Queremos vivir el evangelio del reino, Señor. Tráenos, oh Dios, a un nuevo despertar, Señor. Queremos vivir tu avivamiento. Sabemos que viene un avivamiento sobre toda la tierra, Dios. Y queremos ser parte de ese avivamiento. Queremos ver tu gloria, Dios, manifestada cerca de nosotros, en nuestras casas, hogares, familias. Tú eres nuestro juez justo, nuestro refugio, nuestro abogado, nuestro consolador. No hay desolación para los hijos de Dios, a pesar de los pronósticos que hay en el mundo, Señor. Sabemos que en ti estamos cubiertos. Clamamos, Dios, por un despertar en tu iglesia, por un despertar en cada generación. Clamo por amor, perdón, salvación, libertad. Gracias, Dios, por tu cuidado. Gracias, Señor, por tu misericordia. Toda crisis o cualquier circunstancia la podemos superar, Señor, contigo. Así que hoy, Señor, te entregamos todos los problemas de salud, de finanzas, familiares, de adicciones, de pornografía y de cualquier otro pecado que no he mencionado. Sabiendo que hoy, Señor, rompes todo yugo, toda esclavitud por el poder de la sangre de Cristo, Señor, que nos redime y que nos da libertad. Estamos listos, Señor, para recibir respuestas, para recibir milagros sobrenaturales, Señor. Sorpréndenos, Espíritu Santo de Dios. Hoy desechamos a esos enemigos del evangelio del reino. Legalismo, sabiendo que no somos, Señor, justificados por obras, sino por fe. Quita, Señor, la hipocresía, quita, Señor, el juicio, aceptando, Señor, tu gracia redentora. Y por el otro lado, el otro enemigo que es el libertinaje, Señor, que creen que la gracia autoriza, Señor, vivir como quieren, porque ya están borrados los pecados pasados, presentes y futuros. Pero hoy, Señor, aprendimos que la gracia no da licencia para pecar. Y hemos muerto al pecado, y tú nos llamaste a libertad, Señor. Espíritu Santo de Dios, muéstranos, Señor, si hay legalismo o libertinaje, y límpianos, Señor. Queremos vivir en libertad del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, por esta enseñanza del día de hoy. Queremos arrepentirnos, cambiar de mente, de actitud, de rumbo, de estilo de vida, Dios. Gracias, Señor, por esta serie del reino, Señor, que nos está dando la ilustración correcta, Padre, para andar en tus pasos, en tus caminos, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer lo bueno, Padre. Que seamos ejemplo para el entorno en donde estemos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Confiesa a Jesús como Señor y Salvador, diciendo en voz alta la siguiente oración de conformidad a Romanos 10 del 9 al 10. Padre Celestial, acepto tu llamado a acercarme a ti y a seguirte. Te doy gracias por tu amor incondicional manifestado a través de tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste a la tierra a morir por mí para salvarme. Hoy abro mi corazón y te pido que entres a mi vida y me hagas tu Hijo. Señor Jesús, te confieso y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo con mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Hazme nacer de ti y envía tu amor y tu presencia por medio de tu Santo Espíritu. Te entrego mi vida. Padre, reconozco que he sido pecador y que cada pecado ha sido una ofensa a tu persona, un acto de desobediencia. Pero me arrepiento de todos ellos y te pido que la sangre de Cristo me limpie de cada uno de esos pecados. Acepto tu perdón por la gracia que me otorgas en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.